Vamos a hablar a continuación. Fijaos que hay unos médicos de cuidados intensivos que han lanzado un protocolo para la desescalada en UCIs tras la pandemia. Uno de los puntos más importantes es el de la necesidad de humanizar la asistencia sanitaria de los enfermos, algo que se ha echado en falta, que ha habido historias terribles. Es un protocolo que han elaborado conjuntamente la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias y la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias. Se utiliza para elaborar este protocolo pues la experiencia de los meses más duros de la pandemia, y se elabora un plan de desescalada y un plan para una posible segunda oleada. Temblón. Yo al decir segunda oleada me tiembla hasta la voz. Se han confeccionado 12 puntos en 70 páginas y lo que vamos a hacer es hablar ya con el médico intensivista y jefe de servicio de cuidados intensivos del Hospital San Juan de Dios de Córdoba, José Carlos Higueño. José Carlos, buenos días. Hola, buenos días, Agustín. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí trabajando. Sí, efectivamente. Y en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba, ¿cuál es el minuto resultado ahora mismo? ¿Cómo estáis? Y ahora hablamos ya de este protocolo. Bueno, algo ya empezó a llegar, poco, pero ya algo empezó a llegar, pues claro, sí. algo ya entró. Sí. Ya, te noto el tono bajo, ¿eso qué significa? ¿Que te temes lo peor o qué? No, es el tono de lo que sabíamos todos que iba a pasar, que después de todas las medidas de aislamiento y todo, cuando pasara el tiempo, pues era evidente que poco a poco en toda la geografía española pues iba a haber casos, entonces un poco la sensación de bueno, pues sabíamos que iba a venir. Lo que hay que intentar, porque es inevitable que haya casos, lo que hay que intentar es detectarlos y controlarlos y que no pase lo que pasó en marzo y abril y mayo, por supuesto. Uh-huh. Bueno, han elaborado profesionales sanitarios este protocolo, que es un plan detallado de cómo actuar en las UCIs a partir de ahora, ¿no? Y sobre todo se adelanta a esa posible segunda oleada. Hay varios de los puntos que ponen el foco en las evoluciones de los brotes, en el control de stock, colaboración entre centros y profundizando en estas medidas. ¿Cómo se han diseñado, cómo se controlan, cómo piensan ponerlas en práctica? Bueno, pues efectivamente, igual que la Sociedad Española de Medicina Intensiva y la de Enfermería Intensiva, pues igual que cuando empezó todo, redactó un plan de contingencia para todas las UCIs del país, decidió que había que redactar un plan de desescalada que se publicó en julio, en el que se planteaba cómo había que desescalar, cómo habría que estar preparados para nuevos brotes que pudieran surgir, y cómo la experiencia de los sufridos debería de servirnos para estar bien equipados a nivel humano, a nivel de recursos técnicos, a nivel de protocolos y a nivel de cualquier cosa. Entonces, se conformó un equipo de trabajo de más de 17 personas, por supuesto, fueron alrededor de 40 personas para redactar este plan que incluye 12 puntos, como tú dices. Un trabajo muy extenso en el que se pone en consonancia tanto la evidencia científica, que es primordial, como la experiencia acumulada en estos meses de pandemia. Y con eso pues se desarrolla todo el trabajo y lo que se crea es un texto extenso, que también tiene una parte resumida, con recomendaciones para que realicen todas las unidades de cuidados intensivos del país. Uh-huh. Esto, doctor Higueño, ¿es Higueño o Higueño? Higueño, vale, perfecto, José Carlos, disculpe. ¿Va a tener una aplicación eficaz estos puntos? A día de hoy las UCIs están preparadas para esta segunda oleada y efectivamente se va a poder llevar a la práctica, porque los puntos son importantísimos. Estamos hablando de aparte del stock de material sanitario, alternativas a las UCIs fuera de los hospitales, control del número de camas en hospitales, detección precoz del deterioro clínico en el paciente y elaboración de respuestas rápidas. Eso queda bien. El papel, como lo decimos muchas veces los que trabajamos en medios de comunicación, el papel lo aguanta todo, pero ¿se puede llevar a la práctica todo esto? Bueno, esto de hecho viene de la experiencia, muchos de ellos. Ya hay intensivistas que han implementado en sus UCIs desde hace mucho tiempo esto, antes de la pandemia, se ha visto los buenos resultados, incluso gracias a estos resultados luego fueron publicados por la Joint Commission, por ejemplo, de calidad asistencial a nivel mundial, como lo que has comentado de los equipos de detección precoz,
y otras cuestiones. Entonces, muchas de ellas ya estaban antes de la actividad de la pandemia, las hacíamos en las unidades de cuidados intensivos, intensivistas y enfermeras de cuidados intensivos, y la sociedad lo recomendaba. Otras, pues las hacían se han empezado a realizar durante la pandemia, y otras evidentemente son nuevas y son para implementarlas. Entonces, muchos hospitales, muchas UCI están en ello, y bueno, esto es un proceso que lleva su tiempo, ¿no? Otras es más difícil que sucedan. Por ejemplo, hay un punto muy importante que es la creación de la especialidad de enfermería intensiva, que haya enfermeras especializadas en cuidados intensivos. No está creada esa especialidad. Existe la especialidad de matrona, por ejemplo, pues inconcebible, sobre todo con lo que hemos vivido, ¿no? Que no exista. Eso es más difícil, pero hay otras muchas pues que sí se están implementando. Doctor Igenio, uno de los puntos que más llama la atención y que era lo que más destacábamos, los medios de comunicación y todos los que estábamos en casa confinados, bueno, nos llevábamos la mano a la cabeza, ¿no? Porque había una falta de humanización, no era lógicamente por falta de actitud de los profesionales sanitarios, pero sí las circunstancias se dieron, y bueno, llegando a fallecer gente que no podía ser ni visitada por sus familiares en las últimas horas, ¿no? Se habla de humanizar las asistencias. ¿Qué se pretende lograr con esta medida exactamente? ¿Y bajo qué circunstancias los enfermos van a poder estar acompañados, si es que van a poder estarlo? Pues sí, efectivamente. A ver, una de las características principales de las que se dio cuenta la Sociedad de Medicina y Enfermería Intensiva fue que, bueno, y evidentemente cualquier profesional que ha lidiado con esto lo ha visto. Pero nosotros en la UCI vimos que esta enfermedad se caracteriza por lo cruel e inhumana que es. Esta es una enfermedad que que está caracterizada por el miedo, por la soledad, por pacientes completamente aislados, y por un agotamiento físico y psicológico tremendo, tanto de profesionales como de familias y pacientes. Entonces, es una enfermedad tremendamente inhumana. Entonces nos dimos cuenta de que esto había que arreglarlo. ¿Y qué hicimos? Pues en el plan de la CEMICIUC y de la CEDIUC, en este plan de desescalada, pensamos, bueno, vamos a incluir el manual, tomando como base el manual de buenas prácticas del proyecto Humanizando los Cuidados Intensivos, que sabemos que ya viene de largo, de hace 6 años. Vamos a cogerlo como base para añadir un punto dentro de este plan que sea humanización de los cuidados intensivos durante y después de la pandemia COVID-19. Y entre otras cosas, son 7 líneas para cumplir. La primera es la que más repercusión está teniendo sobre la población, ¿no? Que es que las familias puedan visitar a los pacientes que están ingresados en la UCI, porque es que ha habido una soledad tremenda. Nadie debe sentirse solo como se han sentido, y por supuesto, Agustín, es que nadie puede morir solo. Esto ha ocurrido porque nos ha pillado como nos ha pillado, y lo que queremos es que no vuelva a ocurrir. Entonces se establece toda una lista de recomendaciones para que las familias puedan visitar a las personas, sus seres queridos que están ingresados en los... Sí, con altos niveles de seguridad, ¿no? Para todos, ¿no? Exactamente. Lo que se pide aquí es, bueno, hay que identificar a una persona de la familia que será el cuidador principal, que solamente sea una persona. Esa persona no puede haber estado en contacto con el enfermo que dio positivo, y si lo estuvo tiene que ser una persona sana, sin síntomas, con PCR negativa. Las visitas se hacen cuando hay varios pacientes, pues tienen que ser de forma escalonada para mantener distancias de seguridad, que no haya gente esperando en la sala de espera, eso no se puede hacer. En las UCIs, cuando el box está cerrado por una puerta cristalada o una ventana, pues las visitas nunca son al interior, siempre son por fuera, pero bueno, hay un apoyo, hay el poder ver a esa persona delante. Sí, contacto visual, aunque sea contacto visual. Claro, eso fundamental. No se puede entrar, aunque también hay una excepción, porque también hay que individualizar las cosas y se contempla. Las visitas hechas, ya te digo, son a través del cristal de la puerta, o si no hay cristal de puerta, pues a 2 metros de la cama, porque hay una línea roja, con mascarilla, con guante, lavado de manos, con una bata, y luego se contempla también la posibilidad de cuando una persona, a pesar de haber realizado todos los cuidados del mundo, va a fallecer, pues ahí sí que se contempla la posibilidad de que se le coloque un EPI de altísima eficacia y entre a acompañar a esa persona que va a fallecer. Pero ya te digo, hemos visto que no se puede morir solo.
Estamos hablando con el profesor don José Carlos Sigeño, médico intensivista, y estamos hablando de humanizar la asistencia sanitaria. Y estamos hablando, pues eso, que ya nos ha ocurrido con esa experiencia que ha sido dolorosa y que ha costado muchas vidas y mucho sufrimiento. Y uno de los puntos, dentro de esa humanización, la humanización requiere mucha empatía, respeto, escucha activa y esa dedicación, ¿no? Pero, doctor, ¿hasta qué punto se puede realizar una buena labor en ese sentido cuando en esos momentos no hay tiempo casi ni para pestañear? Bueno, ahí influyen varias cosas. La primera es que tienes que estar bien formado. El tema del trato humano, de la empatía, de la escucha activa, de sentarte y saber cómo comunicar, cómo tratar, no se enseña en la facultad. Eso o lo llevas de serie o te lo enseña algún profesor que tiene suerte o durante la especialidad te lo enseñan, ¿no? Entonces, evidentemente, primero hay que formarse en habilidades de comunicación que son tan importantes. Luego, pues, hay que sacar tiempo donde sea. Por eso es bueno tenerlo todo protocolizado, tenerlo todo ordenado. ¿Para qué? Pues los protocolos se hacen para tratar de que lo que parece inevitable no lo sea, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces de hacer eso, están para tratar de hacer previsible lo imprevisible. Entonces, si esto está bien hecho y además tenemos plantillas adecuadas, que esa es otra cosa que depende más de los que gestionan la sanidad, sí tiene que haber tiempo. Y por lo menos, aunque a veces no lo haya, tiene que haber la cultura dentro de la organización, dentro de la UCI y dentro del hospital, tiene que haber la cultura de que esto es importante, de que sentarte con la familia a hablar y a transmitirles adecuadamente las cosas es importante, porque si existe esa cultura, aunque luego no sea posible algún día realizarla convenientemente, eso se nota y se transmite en todo el equipo y al final se consigue. Totalmente. Es muy importante, igual que me acuerdo que hace tiempo lo hablamos, hay un punto que es el cuidado a los profesionales. Exacto. Era justamente el siguiente punto que yo quería tratar con usted, doctor. Es importantísimo la necesidad que tienen ustedes los profesionales sanitarios para que reciban atención. Han sido durísimos los meses de pandemia. ¿Cómo se protege a médicos y enfermeros que os necesitamos sanos? Mira, igual que nosotros tenemos la obligación de intentar curar a las personas, pero también tenemos la obligación de aliviar el sufrimiento de pacientes y de familias, ¿no? Pero ¿y a nosotros quién nos alivia el sufrimiento, ¿no? ¿O quién nos ayuda o quién nos proporciona? Bueno, pues ya sabemos quién, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Si te fijas, las reclamaciones que hacían en plena pandemia los sanitarios que hacíamos, la primera era los medios técnicos, equipos de protección, respiradores, etcétera. La segunda era más personal. ¿Por qué? Porque una cosa que reclamaba mucho era que la gente estaba agotada, físicamente agotada, psicológicamente agotada. ¿Cómo se cuida de los profesionales? Es que cualquier plan de humanización que tú quieras implementar en cualquier organización sanitaria tiene que partir de cuidar a los profesionales, porque si no están motivados y cuidados, no van a poder trabajar bien y no van a poder cuidar de manera humanizada a nadie. Entonces, pues, ¿qué se tiene que hacer? Lo primero que tiene que haber es un reconocimiento, lo que tiene que haber es unas plantillas adecuadamente dimensionadas, con una ratio entre número de pacientes y número de médicos y de enfermeras lógico, adecuado, para que se pueda atender bien. Se ha demostrado, con evidencia científica, que un menor número de enfermeras y de médicos influye en la mortalidad. Entonces, tiene que haber unas plantillas adecuadamente dimensionadas. Tiene que haber una conciliación laboral con la familiar, tiene que haber descansos adecuados. En el plan se establece perfectamente esto, en el plan de desescalada que hablamos, porque se ve el grado de estrés que ha dejado la pandemia en los profesionales ha sido tremendo. Se calcula que la mitad de los profesionales, si pudiera, cambiaría de profesión. ¿Y esto cómo se hace? Hay muchos que han tocado fondo, efectivamente. Claro. ¿Qué recomendamos? Mira, en las UCI tiene que haber psicólogos adscritos. Pero hay que hacerlo bien, Agustín. No se trata de te doy un número de teléfono y cuando veas que estás quemado llamas por teléfono a un psicólogo. Ya llegas tarde. Tú tienes que evitar el síndrome de desgaste profesional.
¿Cómo? Con un psicólogo integrado que periódicamente vaya a la UCI. Que conviva con los profesionales, con sus colegas dentro del hospital, ¿no? Claro, y va a atender tanto a pacientes conscientes como a familias, como a los profesionales, con evaluaciones sobre el riesgo que tienen los profesionales de entrar en síndrome de desgaste profesional, implementando medidas preventivas. Lo que hay que hacer es evitar que los profesionales sufran este estrés, esta depresión, este síndrome de estrés postraumático que tienen muchos, y eso es con prevención, con un sistema bien establecido, ¿no? Está claro. Doctor don José Carlos Igeño, médico intensivista y jefe de servicios de cuidados intensivos del Hospital San Juan de Dios en Córdoba. Hemos repasado este protocolo para que tras la pandemia ha dejado pues situaciones de las cuales han tomado muy buena nota ustedes, los profesionales. Desde aquí vuelvo a dar las gracias a todos los sanitarios que han estado luchando, que han salvado tantas vidas y que han sufrido también, incluso han llegado a perder la suya. Un abrazo, ojalá que no se vuelva a repetir lo acontecido hace algunos meses. Yo le he escuchado, es usted bastante realista, dice que esto se esperaba. Vamos a ver si podemos retomar el rumbo, porque vamos hacia un lugar al que no queremos ir ninguno, ¿verdad? Claro, a ver, es imposible que no haya casos hasta que llegue una vacunación generalizada. Va a haber mini brotes en ciudades, algún hospital que lo pase mal, va a haber casos continuamente. De lo que esto se trata, de lo que esto va es de prevención, detección y control. Y aunque haya casos, haya pequeños brotes y vaya aumentando porque es inevitable, lo importante es que esto no se desmadre. Efectivamente. Doctor, muchísimas gracias, un abrazo y un saludo a todo el personal del Hospital San Juan de Dios de Córdoba. Muchas gracias, un abrazo a todos.